Nunca olvidaré la tarde en que mi padre nos reunió en el comedor de su casa en Valencia. Había algo en su mirada que me inquietó desde el principio. Mamá había fallecido 3 años atrás y desde entonces papá se había convertido en una sombra de lo que fue. A sus 72 años, don Antonio Mendoza seguía siendo respetado en el barrio por su antigua ferretería, ahora administrada por mi hermano mayor, Carlos. Éramos 4 hermanos alrededor de esa mesa de roble que había presenciado tantas celebraciones familiares. Carlos, el mayor, con su esposa Lucía. Después estaba yo, Elena. Luego venía Miguel con su novio David. Y finalmente Sofía, la pequeña, que a sus 35 años seguía siendo la niña para papá. Pensábamos que nos había convocado para comunicarnos algún viaje, o quizás algún problema de salud que no quería enfrentar solo. Os he reunido hoy porque hay algo importante que debo deciros, comenzó papá con voz temblorosa mientras se servía un dedo de coñac, algo que solo hacía en ocasiones especiales. He decidido vender la casa. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso. Esta casa, situada en el barrio de Ruzafa, había sido nuestro refugio desde siempre. Cada rincón guardaba un recuerdo, el árbol de Navidad junto a la ventana, las marcas de nuestra altura en el marco de la puerta de la cocina, el pequeño jardín trasero donde mamá cultivaba sus rosas. ¿Vender la casa? Carlos fue el primero en hablar. Pero papá, ¿por qué? ¿A dónde irás? Papá respiró hondo antes de continuar. Voy a casarme con Pilar. Nos iremos a vivir a su piso en Benimaclet. Pilar. Ese nombre cayó como una piedra en el estanque tranquilo que era nuestra reunión familiar. La conocíamos, por supuesto. Había sido amiga de mamá en el colegio y habían mantenido contacto toda la vida. Tras la muerte de mamá, ella había estado pendiente de papá, llevándole guisos y acompañándolo a sus revisiones médicas. Pero de ahí a convertirse en su esposa. ¿Cuándo pensabas contarnos que estabais saliendo? Preguntó Sofía con un tono que intentaba no sonar acusatorio, pero que no lo conseguía del todo. No estábamos saliendo, como decís vosotros ahora, explicó papá con cierta incomodidad. Simplemente nos hemos estado haciendo compañía y ha surgido. No soy un adolescente que tenga que informar de sus movimientos. Miguel, siempre el pacificador, intervino. Papá, nos alegramos de que hayas encontrado compañía, de verdad. Solo nos ha pillado por sorpresa. Yo permanecí callada. Observaba a Carlos, que tenía la mandíbula tensa, señal inequívoca de que estaba conteniendo sus palabras. La relación entre él y papá siempre había sido complicada. Carlos había asumido la ferretería más por obligación que por vocación, sacrificando su sueño de estudiar arquitectura. Hay algo más, añadió papá y noté cómo se aferraba al vaso. Modificado mi testamento. Ese fue el momento en que todo cambió. Hasta entonces entendíamos que la herencia se repartiría equitativamente entre los 4. La casa, la ferretería, los ahorros, todo se dividiría en partes iguales. La ferretería será para Carlos, como hasta ahora, continuó papá. Elena, tú recibirás el piso de la playa en Cullera. Miguel, a ti te corresponderá el terreno en Chiva. Sofía y yo nos miramos. Ella había dejado un trabajo estable en Madrid para volver a Valencia cuando mamá enfermó. Se había ocupado de ella durante su enfermedad y después había seguido cuidando de papá. ¿Y yo, papá? Preguntó Sofía con un hilo de voz. Papá bebió un sorbo de coñac antes de responder. Tú, hija, recibirás una compensación económica. He pensado que como vives en el piso que te ayudamos a comprar tu madre y yo, y no tienes hijos. ¿Una compensación? Interrumpió Sofía. ¿Después de todo lo que he hecho por vosotros? Todos habéis hecho cosas por la familia, respondió papá, visiblemente incómodo. Carlos ha mantenido el negocio familiar. Elena siempre ha estado pendiente de los asuntos legales y económicos. Miguel reformó la casa cuando fue necesario. Me sentí dividida. Por un lado, entendía que papá quisiera recompensar de alguna manera las diferentes contribuciones de cada uno. Por otro, veía el dolor en los ojos de Sofía, que había sacrificado tanto por la familia. Carlos se levantó bruscamente de la mesa. Esto es injusto, papá. Sabes perfectamente que Sofía fue quien estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas. Y ahora la dejas con las migajas. No son migajas, replicó papá alzando la voz. Son 50.000 euros. 50.000 euros frente a una ferretería, un piso en la playa y un terreno.
Carlos sacudió la cabeza. No se trata del valor, se trata de lo que significa. Estás diciéndole que su contribución vale menos. El ambiente se había vuelto tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía, con lágrimas en los ojos, se levantó también. No se trata del dinero, papá. Nunca se ha tratado de eso. Pensaba que lo entendías. Salió de la habitación y escuchamos cómo se cerraba la puerta de la entrada. Miguel hizo ademán de seguirla, pero Lucía, la esposa de Carlos, le detuvo con un gesto. Dale espacio, sugirió. Me acerqué a papá, que parecía haberse encogido en su silla. Papá, no dudo que hayas pensado mucho en esto, pero ¿has considerado cómo se sentiría Sofía? Solo quería ser justo, murmuró. Vosotros tenéis vuestras propias familias, o las tendréis. Ella es independiente. No necesita... ¿No necesita qué, papá? Le interrumpí. ¿Reconocimiento? Saber que valoras lo que ha hecho. Esa noche regresé a mi apartamento con un nudo en el estómago. Mi marido, Javier, me esperaba preocupado. Le conté lo ocurrido mientras me servía un vaso de vino que no llegué a beber. Deberías hablar con Sofía, me aconsejó, pero cuando intenté llamarla, no respondió. Al día siguiente recibimos un mensaje en el grupo familiar. Se había tomado unos días libres en el trabajo y se iba a casa de una amiga en Barcelona. Necesitaba pensar. Esa semana fue extraña. Ninguno sabíamos bien cómo actuar. Carlos estaba furioso con papá. Miguel intentaba mediar sin éxito, y yo me encontraba atrapada entre mi lealtad hacia mi padre y mi empatía hacia Sofía. Mientras tanto, la noticia del matrimonio de papá con Pilar quedó relegada a un segundo plano, casi olvidada por el conflicto que se había desatado. El domingo siguiente, Carlos nos convocó en su casa. Vivía en una bonita adosada en Paterna, en las afueras de Valencia. Cuando llegué, Miguel y David ya estaban allí, sentados en la terraza con unas cervezas. Sofía seguía sin dar señales. He llamado a papá, anunció Carlos mientras Lucía servía unas tapas. Le he dicho que tenemos que hablar seriamente de todo esto. Vendrá en una hora. ¿Le has dicho que venga sin avisarnos? Pregunté, sorprendida por la estrategia de mi hermano. Si os lo hubiera dicho antes, tú habrías intentado mediar y Miguel habría buscado alguna excusa diplomática, respondió Carlos con una franqueza que me dolió, aunque no le faltaba razón. ¿Y Sofía? Preguntó Miguel. ¿Sabe algo de esta reunión? Carlos negó con la cabeza. No contesta mis llamadas. He hablado con su amiga Marta. Dice que está bien, pero que necesita tiempo. Me senté junto a David, que me ofreció una cerveza. Siempre me había llevado bien con él. Era profesor de instituto y tenía una capacidad especial para escuchar sin juzgar. ¿Tú qué opinas?, le pregunté en voz baja. Creo que vuestro padre está asustado, respondió tras pensarlo un momento. Tiene miedo de quedarse solo y está aferrándose a lo que tiene cerca, Pilar. Y respecto al testamento, quizás intenta asegurarse de que seguiréis unidos a él de alguna manera. Sus palabras me hicieron reflexionar. Papá siempre había sido un hombre autoritario, acostumbrado a tomar decisiones sin consultar. Así había llevado la ferretería, así había educado a sus hijos. Pero desde la muerte de mamá, esa fortaleza se había ido resquebrajando poco a poco. El timbre sonó y Lucía fue a abrir. Papá entró en la terraza con expresión cautelosa. Se había puesto su camisa buena, como si fuera a misa o a una comida importante. Buenas tardes, saludó formalmente. Noté que llevaba un sobre en la mano. Carlos fue directo al grano. Papá, lo que estás haciendo con el testamento es injusto y está dividiendo a la familia. Tienes que reconsiderarlo. Papá apretó los labios, gesto que había heredado Carlos y que yo reconocía como preludio de una discusión. Mis decisiones son mías, respondió secamente. Y no he venido aquí para que me digáis lo que tengo que hacer con mis bienes. Miguel, conciliador como siempre, intervino. Papá, nadie quiere decirte qué hacer con tus cosas. Solo queremos entender por qué has tomado estas decisiones, especialmente respecto a Sofía. Papá se sentó en una de las sillas de la terraza, dejando el sobre la mesa. Sofía es fuerte e independiente, explicó con voz más suave. Siempre ha hecho lo que ha querido. Estudió literatura cuando le dije que eso no tenía salidas. Se fue a Madrid contra mi consejo. Volvió cuando quiso. No necesita una propiedad que la ate a Valencia. La subestimas, respondí.
Si volvió fue por mamá y por ti, no porque fracasara en Madrid, como siempre has insinuado. Tenía una vida allí, amigos, un trabajo en una editorial. Y ahora tiene un buen trabajo aquí, replicó papá. Y un piso que pagamos tu madre y yo. Un piso que sigue pagando, puntualizó Carlos. Y que le costará 15 años más. La discusión comenzaba a caldearse. Lucía, siempre práctica, trajo una jarra de agua y unos vasos. La tarde era calurosa y el ambiente en la terraza se volvía cada vez más sofocante. ¿Qué hay en ese sobre?, preguntó Miguel, señalando el que papá había dejado sobre la mesa. Papá lo miró como si hubiera olvidado que lo traía. Es una carta de Pilar, dijo finalmente. Me pidió que os la leyera. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ninguno quería oír lo que Pilar tuviera que decir en ese momento. Léela, dijo finalmente Carlos. Papá sacó un folio del sobre y se puso las gafas. La carta era breve. En ella, Pilar explicaba que estaba al tanto de la situación y que entendía nuestra reacción. Nos aseguraba que no tenía ningún interés en los bienes de papá y que había insistido en firmar un acuerdo prematrimonial para que quedara claro. Terminaba diciendo que respetaría cualquier decisión que tomara papá respecto a su testamento, ya que entendía que era un asunto familiar. Bien por Pilar, comentó David, rompiendo el silencio que siguió a la lectura. Es un gesto que la honra. Papá guardó la carta y nos miró uno a uno. No entendéis nada, dijo con amargura. Creéis que esto es por Pilar, pero no tiene nada que ver con ella. Se trata de reconocer lo que cada uno ha hecho por la familia. ¿Y qué ha hecho Sofía, según tú?, preguntó Carlos, provocador. Porque para mí dejarlo todo para cuidar de mamá y de ti es más valioso que administrar una ferretería o tener un título de abogada. El comentario iba dirigido a mí y me dolió. Siempre había existido cierta rivalidad entre Carlos y yo, pero nunca había sido tan explícita. No metas a Elena en esto, intervino papá. Ella siempre ha estado cuando la he necesitado. Todos hemos estado ahí, repliqué intentando mantener la calma. Cada uno a su manera, y si estamos teniendo esta conversación es porque nos importa la familia. ¿Nos importas tú, papá? Papá se levantó bruscamente. Me importa la familia más que a ninguno de vosotros, dijo con voz temblorosa. Todo lo que he hecho, lo he hecho por vosotros. La ferretería, las propiedades, todo es para asegurar vuestro futuro. Y ahora que quiero un poco de felicidad para mí, me juzgáis y cuestionáis. No es por Pilar, aclaró Miguel. Es por cómo estás tratando a Sofía. ¡Sofía!, exclamó papá alzando las manos. Siempre ha sido la favorita de vuestra madre, siempre protegida, siempre defendida. ¿Y qué hay de Carlos, que lleva trabajando en la ferretería desde los 16 años? ¿O de ti, Miguel, que reformaste la casa sin cobrarme un céntimo? ¿O de Elena, que se ha encargado de todos los papeleos desde que murió vuestra madre? Por primera vez entendí que detrás de la decisión de papá había algo más profundo, algo que tenía que ver con viejos resentimientos y con su propia relación con mamá. Me pregunté si Sofía sabría algo de esto. Como invocada por mis pensamientos, la puerta de la terraza se abrió y apareció Sofía. Estaba pálida y tenía ojeras, pero su mirada era firme. Marta me llamó, dijo a modo de explicación. Me contó que estaríais todos aquí. Se hizo un silencio tenso. Papá la miró sin saber qué decir. He estado pensando mucho estos días, continuó Sofía, dirigiéndose a todos pero mirando especialmente a papá. Sobre mamá, sobre la familia, sobre lo que cada uno ha aportado, y he llegado a una conclusión: no quiero nada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos confundido. No quiero la compensación, ni una parte de la casa, ni del terreno, ni de nada, explicó Sofía. Cuidé de mamá porque la quería, no para recibir algo a cambio, y lo mismo contigo, papá. Papá se había quedado mudo. Parecía más viejo y cansado de lo que recordaba. No digas tonterías, intervino Carlos. Tienes tanto derecho como cualquiera de nosotros. Sofía sonrió tristemente. No se trata de derechos, Carlos. Se trata de que no quiero que mi relación con papá se base en lo que pueda heredar algún día. Se sentó junto a papá y le tomó la mano. Cásate con Pilar, véndele la casa, reparte tus bienes como quieras.
Solo quiero que seas feliz y que sepas que te quiero por ser mi padre, no por lo que puedas dejarme. Las palabras de Sofía cayeron como una bomba en la reunión. Miguel tenía los ojos húmedos. Carlos parecía desconcertado. Y yo sentí una mezcla de admiración y vergüenza. Mi hermana pequeña había demostrado más madurez y generosidad que todos nosotros juntos. Papá comenzó a llorar silenciosamente. No recuerdo haberlo visto llorar nunca, excepto en el funeral de mamá. Le temblaban los hombros mientras Sofía lo abrazaba. Fue un momento tan íntimo que aparté la mirada, sintiendo que estaba presenciando algo demasiado privado. Pasó una semana antes de que volviéramos a reunirnos. Esta vez fue en casa de papá, la casa que pronto dejaría de ser el punto de encuentro familiar. Había llamado a cada uno personalmente, incluso a los cónyuges y parejas, para invitarnos a comer el domingo. Su tono, según me contaron después mis hermanos, había sido distinto, humilde, casi suplicante. Cuando llegué con Javier, el ambiente olía a sofrito y a algo más. Reconciliación, quizás. En la cocina, para mi sorpresa, estaban Pilar y Sofía preparando una paella. Hablaban en voz baja y se movían con una coordinación que sugería que llevaban así toda la mañana. Elena, Sofía me abrazó con fuerza. Me alegro de que hayáis venido. Pilar, con un delantal que reconocí como el favorito de mamá, me saludó con cierta timidez. Era una mujer menuda, de sonrisa amable y ojos inteligentes. Podía entender por qué papá había encontrado consuelo en ella. Tu padre está en el jardín con Miguel y David, me informó. Carlos y Lucía llegarán en cualquier momento. Javier se ofreció a ayudar con la bebida y yo salí al pequeño jardín trasero. Las rosas de mamá seguían allí, ahora cuidadas por otras manos. Papá, Miguel y David estaban sentados bajo la pérgola que habíamos construido entre todos un verano, muchos años atrás. Vino, me ofreció Miguel, señalando una botella de Rioja abierta. Me senté junto a papá, que parecía nervioso pero decidido. Gracias por venir, hija, me dijo apretándome la mano. Estos días he estado pensando mucho. El timbre sonó y poco después aparecieron Carlos y Lucía con su hijo Martín, que corrió directamente a los brazos de su abuelo. Ver a papá iluminarse con la presencia de su nieto me recordó lo mucho que valoraba la familia, a pesar de sus formas a veces torpes de demostrarlo. La comida transcurrió en un ambiente distendido, la paella estaba deliciosa y el vino ayudó a relajar las tensiones que todavía flotaban bajo la superficie. Fue después del postre, un flan casero que Pilar había preparado siguiendo la receta de mamá, cuando papá carraspeó para llamar nuestra atención. Quiero deciros algo, comenzó mirando a Pilar, que asintió en señal de apoyo. He cometido errores, muchos, como padre, como esposo, como suegro y como abuelo. Nadie dijo nada. Era la primera vez que escuchábamos a papá reconocer sus errores de forma tan abierta. Cuando vuestra madre murió, una parte de mí se fue con ella, continuó. Durante años ella fue quien mantuvo unida a esta familia, quien suavizaba mis asperezas, quien nos entendía mejor que yo. Sin ella me sentí perdido. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Sus manos temblaban ligeramente. Pilar ha sido una bendición, prosiguió mirándola con cariño. Me ha ayudado a ver cosas que no quería ver, entre ellas lo injusto que he sido con todos vosotros en diferentes momentos. Carlos, sentado frente a él, mantenía la mirada fija en su copa. Sabía lo difícil que era para mi hermano mayor escuchar estas palabras. He anulado el testamento que os mencioné, anunció papá. He preparado uno nuevo, muy sencillo. Todo se repartirá a partes iguales entre los 4. Papá, no es necesario, comenzó a decir Sofía, pero él la interrumpió con un gesto. Déjame terminar, por favor. No se trata solo del testamento. Se trata de entender que os he tratado de manera diferente a cada uno, y eso ha creado divisiones entre vosotros. Miró a Carlos. A ti te impuse la ferretería cuando querías estudiar arquitectura. Te privé de seguir tu vocación porque necesitaba un sucesor en el negocio. Carlos bajó la mirada, visiblemente emocionado. A ti, Miguel, nunca te apoyé cuando me dijiste que eras gay. No estuve a tu lado cuando más me necesitabas, y tardé años en aceptar a David como parte de la familia. Miguel tomó la mano de David sobre la mesa. Elena, continuó papá, girándose hacia mí. Siempre te presioné para que fueras perfecta en todo.
Te exigí más que a tus hermanos porque sabía que podías darlo, sin darme cuenta de lo que eso te pesaba. Sentí un nudo en la garganta. Era cierto, mientras mis hermanos recibían elogios por pequeños logros, a mí siempre se me exigía la excelencia como algo normal, esperado. Y tú, Sofía, dijo finalmente, dirigiéndose a mi hermana menor. A ti te he tratado con dureza porque me recordabas demasiado a tu madre. Eras su favorita, sí, pero también eras quien más se le parecía en carácter, y cuando volviste para cuidarla, reviví todos mis remordimientos por no haber sido mejor marido. El silencio que siguió a estas palabras fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio que sigue a una verdad largamente esperada. No podemos cambiar el pasado, intervino Pilar suavemente, pero podemos decidir cómo queremos que sea el futuro. Exactamente, asintió papá. Y yo quiero un futuro en el que sigamos siendo familia, a pesar de mis errores y de los desacuerdos que podamos tener. Carlos se aclaró la garganta antes de hablar. Papá, no te guardo rencor por lo de la ferretería, dijo con voz ronca. He aprendido a quererla y ahora no la cambiaría por nada. Además, estoy tomando clases de dibujo los sábados. Nunca es tarde, ¿no? Todos sonreímos. Era tan típico de Carlos, pragmático hasta en la reconciliación. Y yo he entendido muchas cosas estas semanas, añadió Sofía. Entre ellas, que todos tenemos formas diferentes de expresar el amor y el compromiso familiar. Mi forma fue cuidaros, la de Carlos fue mantener el negocio, la de Elena fue ocuparse de los temas legales, la de Miguel fue estar siempre disponible para cualquier reparación o ayuda. El problema es que yo no supe valorar equitativamente todas esas formas, reconoció papá. Y eso es lo que quiero cambiar ahora. Pilar propuso entonces un brindis. Por la familia Mendoza, dijo levantando su copa. Por el pasado que os ha hecho quienes sois y por el futuro que construiréis juntos. Chocamos nuestras copas mientras Martín, aburrido ya de tanta charla de adultos, preguntaba si podía ir a jugar al jardín. Más tarde, mientras recogíamos la mesa, Sofía me llevó aparte. He hablado con Pilar sobre mamá, me confió. Me ha enseñado fotos de cuando eran jóvenes. ¿Sabías que fueron juntas a un viaje por Europa después del instituto? Negué con la cabeza. Había tanto que no sabíamos de la vida de nuestros padres antes de que fuéramos sus hijos. Me ha contado anécdotas de mamá que nunca había escuchado, continuó Sofía. Es extraño, pero hablar con ella me ha hecho sentir más cerca de mamá. Entendí entonces que Pilar no era una sustituta de nuestra madre, sino un puente hacia ella, hacia esa parte de su vida que no conocíamos. Al caer la tarde, cuando ya nos preparábamos para marcharnos, papá nos mostró algo, una caja de fotos antiguas que había encontrado ordenando para la mudanza. Nos sentamos en el salón y comenzamos a pasar las fotografías de una en una. Había imágenes de nuestros padres jóvenes, de sus viajes, de sus primeros años juntos. Esta es de cuando fuimos a Alicante, poco antes de que naciera Carlos, explicó papá mostrando una foto descolorida donde él y mamá posaban en la playa. Mientras pasábamos las fotos, papá iba narrando pequeñas historias. La vez que se perdieron en Granada, el día que conocieron a un famoso actor en un restaurante de Barcelona, la noche en que decidieron el nombre de cada uno de nosotros. No sabía que habíais pensado llamarme Alejandra, comenté, sorprendida por esta revelación. Tu madre cambió de opinión en el último momento, sonrió papá. Dijo que tenías cara de Elena. Fue una tarde de descubrimientos, no solo sobre nuestros padres, sino también sobre nosotros mismos. Entendí que los conflictos familiares rara vez son sobre lo que parecen ser en superficie. El testamento, las propiedades, el matrimonio con Pilar, todo eso solo eran síntomas de heridas más profundas, de palabras no dichas y de expectativas no cumplidas. Cuando Javier y yo nos despedimos, papá me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte con esta familia, me susurró. A veces los padres necesitamos que nuestros hijos nos enseñen el camino. Salí de aquella casa sintiendo que, a pesar de que pronto dejaría de ser nuestro hogar familiar, lo importante que había sucedido entre sus paredes permanecería con nosotros. Los conflictos no habían desaparecido completamente, por supuesto. Carlos seguiría siendo obstinado, Miguel continuaría intentando complacer a todos, Sofía mantendría su independencia a veces hiriente, y yo seguiría asumiendo responsabilidades que no me correspondían.
Pero algo fundamental había cambiado. Ahora podíamos vernos tal como éramos, con nuestras fortalezas y debilidades, y aceptarnos así. Y papá, con su tardía pero sincera confesión, nos había dado el regalo más valioso, la oportunidad de comenzar de nuevo, no como la familia perfecta que nunca fuimos, sino como la familia imperfecta que siempre habíamos sido, y que, a pesar de todo, seguía unida. La boda de papá y Pilar fue sencilla, en el ayuntamiento de Valencia, con un pequeño almuerzo después en un restaurante del centro. Había pasado apenas un mes desde nuestra reconciliación familiar, y todavía se respiraba cierta fragilidad en nuestras interacciones, como si todos temiéramos que una palabra incorrecta pudiera romper el frágil equilibrio que habíamos alcanzado. Me encargué de ayudar a Pilar con los preparativos, más por iniciativa propia que porque ella lo necesitara. La mujer que pronto se convertiría en mi madrastra, término que todos evitábamos pronunciar, era sorprendentemente eficiente y tenía ideas muy claras sobre lo que quería. Nada ostentoso, nada que pudiera interpretarse como un intento de eclipsar el recuerdo de mamá. No quiero que tus hermanos piensen que intento reemplazar a Carmela, me dijo una tarde mientras elegíamos las flores. Tu madre era insustituible, lo sé mejor que nadie. Era extraño escuchar a alguien ajeno a la familia hablar de mamá con tanta familiaridad, pronunciando su nombre completo que nosotros rara vez usábamos. Pero había algo reconfortante en la forma en que Pilar la mencionaba, sin dramatismo, como quien habla de una amiga que ha viajado lejos pero que sigue presente en los recuerdos. ¿Conociste a mi padre antes que a mamá? Le pregunté, aprovechando un momento en que estábamos solas. Pilar sonrió con nostalgia. En realidad, los conocí a los dos el mismo día, en una verbena de San Juan, en la playa de la Malvarrosa. Yo tenía 16 años, tu madre 17 y Antonio 19. Él ya trabajaba en la ferretería de su padre y nosotras estábamos terminando el instituto. Intenté imaginar a mis padres tan jóvenes, antes de que fueran padres, antes incluso de que fueran pareja. ¿Papá ya estaba interesado en mamá entonces? Por supuesto, rió Pilar. Pero tu madre no le hacía caso, decía que era demasiado serio, demasiado responsable. A ella le gustaban los chicos más divertidos, los que sabían bailar. Antonio era un poco cuadrado, como diríais ahora. La imagen de mi padre intentando conquistar a mi madre sin éxito era completamente nueva para mí. En mi mente ellos siempre habían sido una unidad, papá y mamá, Antonio y Carmela. ¿Y cómo acabaron juntos? El mérito fue de tu abuela Mercedes, que en paz descanse, explicó Pilar. Invitó a Carmela a cenar un domingo, y allí estaba Antonio, por supuesto. Tu madre quedó impresionada al verlo en su entorno familiar, cariñoso con su madre, paciente con su hermana pequeña. Vio una faceta de él que no conocía. Mientras Pilar seguía compartiendo anécdotas, sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de cuántas historias sobre mis padres nunca había escuchado y cuántas ya nunca escucharía de boca de mamá. El día de la boda, Sofía apareció con una sorpresa. Había encontrado una foto de nuestros padres el día de su boda civil, una ceremonia similar a la que estábamos a punto de presenciar. La había enmarcado junto a una nota manuscrita de mamá que decía: que el amor siempre sea más fuerte que el orgullo. Decidimos dársela a papá y Pilar como regalo. Cuando papá la vio, sus ojos se humedecieron. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó a Sofía, acariciando el cristal del marco. En una caja de recortes que guardaba mamá en el armario de su habitación, respondió ella. La encontré cuando estaba ayudando a ordenar sus cosas después de... Bueno, después. Nunca encontré el momento adecuado para mostrártela. Pilar tomó el marco con delicadeza. Recuerdo ese día, dijo con voz suave. Yo era testigo de Carmela. Llevaba un vestido azul que me había prestado tu tía Lola. Había algo extraordinariamente íntimo en ese momento, como si mamá estuviera dándonos su bendición desde algún lugar lejano. La ceremonia fue rápida y emotiva. Carlos, como hijo mayor, fue testigo de papá, y yo fui testigo de Pilar. Miguel y David se encargaron de la música, seleccionando piezas que sabían que tanto papá como Pilar apreciaban. Algo de Serrat, un poco de Sabina, alguna balada de los años 70. Sofía, sorprendentemente, se ofreció a leer un breve texto durante la ceremonia, un fragmento de Antonio Machado que hablaba sobre los caminos que se hacen al andar.
Después, en el restaurante, nos sentamos todos en una mesa redonda. Era la primera vez que celebrábamos algo como familia ampliada. Los 4 hermanos, Lucía, Javier, David, el pequeño Martín y ahora Pilar. Había algo nuevo en el aire, una especie de permiso para ser felices a pesar de las ausencias. Por los nuevos comienzos, brindó Miguel, levantando su copa de cava. Y por los viejos recuerdos que nos hacen quienes somos, añadió Sofía. Mientras comíamos y conversábamos, observé los pequeños cambios en la dinámica familiar. Carlos parecía más relajado, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Miguel y David hablaban animadamente con Pilar sobre su proyecto de abrir un pequeño taller de cerámica en el barrio del Carmen. Sofía había recuperado algo de su antigua chispa, esa energía contagiosa que siempre la había caracterizado. Y papá sonreía de una forma que no recordaba haber visto en años. No era la sonrisa contenida de quien teme mostrar demasiada felicidad, sino la expresión abierta de alguien que se permite, por fin, disfrutar del momento. ¿Estás bien?, me preguntó Javier, apretando mi mano bajo la mesa. Asentí, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué no habría de estarlo? ¿No has dejado de observar a todos como si estuvieras memorizando la escena?, respondió con una sonrisa. Como si temieras que no volviera a repetirse. Tenía razón, por supuesto. Una parte de mí seguía esperando que algo rompiera este frágil equilibrio. Un comentario desafortunado, un recuerdo doloroso, una comparación inevitable. Estoy aprendiendo a confiar en que algunas cosas buenas pueden durar, confesé. Durante el postre, papá se levantó para hacer un anuncio. Conociendo su torpeza para los discursos emotivos, todos contuvimos la respiración. Pilar y yo queremos agradeceros vuestra presencia y vuestro apoyo, comenzó con voz más firme de lo que esperaba. Hace unos meses no estaba seguro de si este día sería posible, al menos no con todos vosotros aquí. Hizo una pausa y miró a Pilar, que asintió animándolo a continuar. Como sabéis, hemos vendido la casa familiar. Nos mudaremos al piso de Pilar la próxima semana. Pero antes de cerrar esa puerta para siempre, queríamos invitaros a una última reunión allí, este domingo, para despedirnos adecuadamente. La propuesta flotó en el aire como una pregunta no formulada. Todos entendíamos el simbolismo de ese último encuentro. No solo estaríamos despidiéndonos de un espacio físico, sino también de una etapa de nuestras vidas. Me parece una idea estupenda, respondió Carlos, sorprendiéndonos a todos con su entusiasmo. Podríamos hacer una paella en el jardín, como en los viejos tiempos. Yo puedo encargarme del postre, se ofreció Lucía. Y nosotros de la música y la bebida, añadió Miguel, mirando a David. Perfecto, sonrió papá. Será una buena manera de cerrar un capítulo y empezar otro. Cuando la celebración terminó y cada uno se dirigía a su casa, Sofía se acercó a mí en la puerta del restaurante. Sabes, he estado pensando en lo que dijo papá sobre mamá y yo, que me parecía demasiado a ella. Es cierto, admití. Tiene sus gestos, su forma de reír. Siempre lo viví como una carga, confesó. Como si tuviera que estar a la altura de su recuerdo. Pero ahora lo veo como un regalo, una forma de mantenerla presente. La abracé con fuerza, sintiendo que algo se desanudaba en mi interior. Todos llevamos algo de ella, le dije. Tú, su espíritu. Carlos, su tenacidad. Miguel, su paciencia. Y tú, su fortaleza, completó Sofía. La forma en que siempre sabes qué hacer. Cómo mantener a la familia unida incluso cuando parece imposible. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado en mí misma como alguien que hubiera heredado cualidades específicas de mamá. En mi mente yo era la práctica, la organizada, la que resolvía problemas. Más parecida a papá que a ella. Mientras volvía a casa con Javier, reflexioné sobre cómo a veces necesitamos que otros nos muestren partes de nosotros mismos que no podemos o no queremos ver. Y sobre cómo, en ocasiones, las crisis familiares sacan a la superficie verdades que de otro modo permanecerían enterradas. El domingo amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta para estar en el jardín. Llegué temprano a la casa familiar, con la extraña sensación de ser una visitante en el lugar donde había crecido. Las cajas apiladas en el recibidor,
las paredes desnudas donde antes colgaban fotos familiares. Todo contribuía a esa sensación de estar en un espacio que ya no nos pertenecía. Papá me recibió en la puerta con un delantal y las mangas de la camisa remangadas. «He empezado a preparar la paella», anunció con ese orgullo típico de los valencianos cuando hablan de su plato más emblemático. Carlos ha ido a comprar el marisco fresco. Lo seguí hasta la cocina, donde Pilar cortaba verduras con precisión metódica. Me asignaron la tarea de preparar la sangría, una receta que mamá solía hacer en ocasiones especiales y que yo había aprendido observándola. Vino tinto, un poco de brandy, zumo de naranja, fruta cortada en trozos, azúcar y canela. «¿Dónde está Javier?», preguntó Pilar mientras pelaba los ajos. «Vendrá más tarde», respondí. Tenía que pasar por el hospital a revisar unos análisis. Mi marido, médico de profesión, siempre había sido comprendido y respetado por la familia cuando sus obligaciones profesionales interferían con nuestros planes. No era el caso de Lucía, la esposa de Carlos, a quien mi padre había criticado en más de una ocasión por priorizar su trabajo como abogada sobre los eventos familiares. «Espero que todo esté bien», comentó Pilar con genuina preocupación. «Oh, sí, solo es rutina», la tranquilicé. «Está participando en un estudio sobre hipertensión». Mientras preparábamos la comida, fueron llegando los demás. Primero, Miguel y David con bebidas y equipamiento musical. Luego, Sofía, que trajo un álbum de fotos antiguas que había encontrado al ordenar su apartamento. Finalmente, Carlos y Lucía con Martín y el marisco para la paella. El ambiente era extrañamente festivo para lo que en esencia era una despedida. Quizás porque todos éramos conscientes de que no estábamos diciendo adiós a lo que realmente importaba. La familia, los vínculos, los recuerdos, sino solo a un contenedor de esos elementos. Carlos se unió a papá en la preparación de la paella, una colaboración que hubiera sido impensable meses atrás. Los vi discutir amistosamente sobre la cantidad exacta de azafrán que debía llevar el arroz, un debate tan antiguo como la propia receta. Miguel y David habían instalado unos altavoces en el jardín y sonaba música de los años 80, la banda sonora de nuestra infancia. Sofía había extendido una manta bajo el limonero y jugaba con Martín a identificar a las personas en las fotos antiguas. «Ese es el tío Miguel cuando tenía tu edad», le decía, señalando una imagen descolorida. «Y esa niña de Coleta soy yo». Me acerqué y me senté junto a ellos, curiosa por ver qué tesoros había encontrado mi hermana. «Mira esto», me dijo, pasándome una foto que no recordaba haber visto antes. Mamá en la playa, embarazada, con un vestido ligero que ondeaba al viento. Por su tamaño debía ser de cuando esperaba a Sofía, la última de nosotros. «Qué guapa era», murmuré. «Igual que tú, tía», dijo Martín con esa sinceridad contundente propia de los niños. Sofía me miró y sonrió. «Tiene razón, ¿sabes? Te pareces mucho a ella en esta foto. Nunca me había considerado particularmente parecida a mamá, ni físicamente ni en personalidad. Siempre había visto más de sus rasgos en Sofía o en Miguel, pero mirando la foto con atención pude reconocer algo familiar en la postura, en la forma de mirar a la cámara con una mezcla de timidez y determinación. La voz de papá nos llegó desde la terraza, anunciando que la paella estaba casi lista. Nos reunimos alrededor de la mesa grande que habíamos sacado al jardín, la misma donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y domingos ordinarios durante años. «Antes de empezar», dijo papá cuando estuvimos todos sentados, «quiero proponer algo. Me gustaría que cada uno compartiera un recuerdo especial de esta casa, algo que se llevará consigo cuando cerremos esta puerta por última vez». La propuesta nos tomó por sorpresa. No era propio de papá fomentar momentos emotivos. Eso solía ser terreno de mamá. Quizás era otra señal de cómo había cambiado, de cómo estaba aprendiendo nuevas formas de conectar con nosotros. «Yo empiezo», se ofreció Miguel tras un breve silencio. «Mi recuerdo favorito es de un verano. Creo que tenía 12 o 13 años. Había una tormenta terrible y se fue la luz. Mamá encendió velas por toda la casa y nos reunimos aquí mismo, en el jardín, bajo el porche, a contar historias de miedo. Recuerdo que Carlos me asustó tanto con una historia sobre un espantapájaros que no pude dormir solo durante una semana. Todos reímos, recordando esa noche. «Mi turno»,
dijo Carlos. Para mí es el día que papá me enseñó a reparar la persiana de mi habitación. Tenía 10 años y me sentí tan orgulloso cuando terminamos, como si hubiera construido un rascacielos. Papá sonrió, visiblemente emocionado por ese recuerdo que probablemente él mismo había olvidado. Yo recuerdo las noches de estudio en la cocina, compartí. Durante la carrera, cuando todos dormían, mamá se levantaba y me encontraba estudiando. Siempre me preparaba un té con miel y se sentaba conmigo, aunque no entendiera nada de lo que estaba leyendo. Solo me acompañaba en silencio. Para mí es imposible elegir un solo recuerdo, dijo Sofía, pero si tuviera que hacerlo, quizás cuando volví de Madrid. Estaba destrozada por una ruptura, no sabía qué hacer con mi vida. Papá no dijo nada, solo preparó la habitación como si nunca me hubiera ido y dejó sobre la cama un libro que yo adoraba de pequeña. Fue su forma de decirme que siempre tendría un lugar aquí. Los ojos de papá brillaron con lágrimas contenidas. ¿Y tú, papá? Preguntó Miguel. ¿Cuál es tu recuerdo? Papá miró a Pilar, como buscando apoyo, y luego a cada uno de nosotros. El día que traje a vuestra madre aquí por primera vez, dijo finalmente. Estaba tan nervioso. Quería impresionarla con esta casa que acababa de comprar, que me parecía enorme y maravillosa. Ella la recorrió en silencio y al final me dijo, «Es perfecta para llenarla de niños». En ese momento supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. No era solo la historia en sí, sino el hecho de que papá nunca nos había contado algo tan personal sobre su relación con mamá. «Quiero enseñaros algo», dijo de repente, levantándose de la mesa. «Venid conmigo». Lo seguimos hasta el jardín trasero, a un rincón donde mamá solía cultivar sus rosas. Papá se arrodilló junto a un rosal especialmente frondoso y comenzó a cavar en la tierra con una pequeña paleta que había traído. «El día que nos mudamos aquí», explicó mientras cavaba, «vuestra madre enterró algo en este lugar. Dijo que era para dar suerte a la casa. Nunca me dijo qué era exactamente, y yo nunca quise desenterrarlo, pero creo que ahora ha llegado el momento». Extrajo una pequeña caja metálica, oxidada por los años y la humedad del suelo. La abrió con cuidado, revelando su contenido, un medallón con la imagen de Santa Rita, patrona de los imposibles, una llave antigua que no pertenecía a ninguna cerradura que conociéramos, un pequeño papel doblado, protegido dentro de una bolsa de plástico, y un puñado de tierra seca. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, señalando la tierra. «Es de Teruel», respondió Pilar, sorprendiéndonos a todos. Carmela la recogió cuando fuimos de viaje allí, poco después de terminar el instituto. Siempre decía que era tierra mágica porque allí conoció a un adivino que le dijo que tendría 4 hijos y que cada uno sería como un elemento. Tierra, agua, fuego y aire. Nos miramos entre nosotros preguntándonos quién representaba cada elemento. «La llave», continuó Pilar, «es de la casa donde nació, en un pueblo cerca de Cuenca. La casa ya no existe, la derribaron hace años, pero ella guardó la llave como símbolo de sus raíces». «¿Y el papel?», pregunté, intrigada por ese pequeño misterio. Papá lo desplegó con sumo cuidado. Era una lista de nombres, los nuestros, seguidos de otros que no reconocimos. «Son los nombres que barajamos para vosotros», explicó, «y los que teníamos pensados si hubiera habido más hijos. Vuestra madre siempre quiso una familia grande». Sofía tomó el papel con reverencia. «Podría haber sido Martina», dijo con una sonrisa temblorosa. «Me gusta Sofía, pero Martina no está mal». «Y yo, Diego», añadió Miguel. «Suena como un conquistador». «¿Por qué ha esperado hasta ahora para desenterrar esto?», preguntó Carlos, que siempre necesitaba entender los motivos detrás de las acciones. «Porque esta casa pronto pertenecerá a otra familia», respondió papá. «Y estos tesoros son nuestros, no de ellos. Además», dudó un momento, «creo que vuestra madre querría que los lleváramos con nosotros a esta nueva etapa». Pilar se acercó y puso una mano sobre el hombro de papá. «Es un buen momento para contarles lo otro», le sugirió suavemente. Papá asintió. «Pilar y yo hemos decidido no vender la casa inmediatamente», anunció. «Vamos a alquilarla durante 1 año. Si después de ese tiempo alguno de vosotros quiere comprarla, tendrá preferencia. Si no, entonces la pondremos en venta». La noticia nos dejó sin palabras. Era un gesto inesperado que abría posibilidades que no habíamos contemplado. «¿Por qué?»,
preguntó finalmente Carlos. Porque esta casa es parte de vuestra historia, respondió papá, y quizás alguno de vosotros quiera continuar escribiéndola. Nos miramos unos a otros procesando esta nueva información. Yo pensé en Javier y en nuestros planes de formar una familia pronto. Carlos probablemente calculaba ya si podría permitirse comprarla. Miguel y David intercambiaron una mirada cómplice. Y Sofía observaba el jardín como si lo viera por primera vez. La paella, mientras tanto, esperaba en la mesa. Volvimos a sentarnos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La comida transcurrió entre conversaciones ligeras y silencios confortables, como si necesitáramos digerir no solo la comida, sino también las emociones del día. Después del postre, una tarta de manzana que Lucía había preparado siguiendo la receta de la abuela, papá propuso un brindis final. «Por esta casa que nos ha cobijado», dijo levantando su copa. «Por los recuerdos que nos llevamos y por los nuevos que crearemos, estemos donde estemos. Por la familia», añadí yo, «que siempre encuentre el camino de vuelta, aunque cambien los lugares de reunión». Cuando el sol comenzó a ocultarse y el aire se volvió más fresco, empezamos a recoger. Cada uno se llevó algo. Carlos, el juego de dominó que había pertenecido al abuelo. Miguel, una lámpara Art Deco que siempre le había gustado. Sofía, la vieja máquina de coser que mamá apenas usaba pero que guardaba con cariño. Yo, una pequeña acuarela de la playa de Cullera que habíamos comprado en un viaje familiar. Al despedirnos en la puerta, cada abrazo parecía contener un significado especial, como si estuviéramos cerrando un círculo para abrir otro. Papá y Pilar se quedarían esa noche en la casa, su última noche allí. El lunes entregarían las llaves al administrador que se encargaría del alquiler. 6 meses después nos reunimos para celebrar el cumpleaños de papá en su nuevo hogar, el piso de Pilar en Benimaclet. Era un espacio completamente diferente a la casa familiar, un ático luminoso con una terraza llena de plantas y vistas al barrio. Habían conservado algunos muebles antiguos, como el aparador de la abuela y el sillón donde papá siempre leía el periódico, pero el resto era nuevo o pertenecía a Pilar. Javier y yo llegamos con un pastel que habíamos encargado en la pastelería favorita de papá y una noticia que todavía no habíamos compartido con la familia. Estaba embarazada de 3 meses. Habíamos decidido esperar hasta este día para anunciarlo, pensando que sería un buen regalo de cumpleaños para papá. Miguel y David llegaron poco después con una botella de vino y un cuadro que habían comprado en una galería local, una marina que recordaba a las vacaciones familiares en Cullera. Sofía apareció con un hombre que nos presentó como Andrés, un compañero de trabajo con quien, según nos enteraríamos durante la cena, llevaba saliendo un par de meses. Carlos, Lucía y Martín fueron los últimos en llegar, cargados con más regalos y una energía diferente a la habitual. «Tenemos algo que contaros», anunció Carlos en cuanto estuvimos todos reunidos en la terraza. «Hemos tomado una decisión importante». Papá le ofreció una cerveza, intrigado por el tono serio de su hijo mayor. «Vamos a comprar la casa», continuó Carlos. «Hemos hablado con el banco y podemos permitírnoslo, especialmente con el acuerdo que nos has ofrecido, papá». La noticia, aunque no completamente inesperada, generó un revuelo de emociones. Papá abrazó a Carlos con fuerza y pude ver que ambos tenían lágrimas en los ojos. Era la primera vez que los veía abrazarse así, sin reservas, sin la rigidez que siempre había caracterizado su relación. «Estoy muy feliz por vosotros», dijo papá cuando se separaron. «Esa casa merece seguir llena de vida y de familia». «De hecho», intervino Lucía mirando a Carlos como pidiendo permiso. «Hay otra noticia». Carlos asintió, animándola a continuar. «Estoy embarazada», anunció con una sonrisa radiante. «De 4 meses. Tendremos una niña». Las felicitaciones y los abrazos se sucedieron. Martín estaba especialmente emocionado ante la idea de tener una hermana. Yo sentí una mezcla de alegría y nerviosismo. Ahora mi anuncio coincidiría con el de Lucía. «Parece que va a ser una tarde de sorpresas», comentó Pilar, sirviendo más vino para quienes no estaban conduciendo. Era el momento. Miré a Javier, que apretó mi mano en señal de apoyo. «Ya que estamos compartiendo noticias», comencé, notando cómo todos los ojos se volvían hacia mí. «Nosotros también vamos a ser padres. Estoy de 3 meses». Un segundo de silencio y luego otra ronda de abrazos y felicitaciones.
Sofía fue la primera en acercarse, con los ojos brillantes. «Voy a ser tía por partida doble», exclamó. «Y vosotras vais a ser mamás casi a la vez. ¿Os imagináis? Los primos crecerán juntos, como nosotros». Lucía y yo nos miramos, unidas por esta nueva conexión. Nunca habíamos sido especialmente cercanas, pero en ese momento sentí que podríamos desarrollar una amistad basada en esta experiencia compartida. Papá estaba abrumado. «Este es el mejor regalo de cumpleaños que podría haber imaginado», dijo pasando la mirada de Carlos a mí. «2 nietos nuevos, la casa familiar en manos de la siguiente generación. Y el negocio familiar también», añadió Carlos, lanzando otra sorpresa. «He decidido modernizar la ferretería, convertirla en algo más que una tienda tradicional. Vamos a crear una sección de bricolaje ecológico, con talleres y cursos. Miguel y David me están ayudando con el diseño». Miguel, que siempre había tenido buen ojo para la decoración y el diseño, asintió. «Va a quedar genial. Ya tenemos los planos casi terminados». Era asombroso ver cómo las relaciones familiares se habían transformado en estos meses. Carlos y Miguel, que siempre habían sido tan diferentes y habían tenido tantos roces, ahora colaboraban en un proyecto común. Papá, que antes controlaba cada aspecto de la ferretería, ahora confiaba plenamente en las decisiones de su hijo. La cena transcurrió entre anécdotas y planes de futuro. Pilar había preparado una fideuá deliciosa y David había traído uno de sus famosos tiramisús. La conversación fluía con naturalidad, sin las tensiones que tantas veces habían enturbiado nuestras reuniones familiares. En un momento de la velada, mientras los demás discutían sobre nombres para los bebés en camino, Sofía se sentó a mi lado en un rincón de la terraza. «¿Sabes? He estado pensando en algo desde que Carlos anunció que comprará la casa», me dijo en voz baja. «Creo que voy a buscar trabajo otra vez en Madrid». La noticia me sorprendió. Sofía había construido una vida estable en Valencia desde que volvió para cuidar de mamá. «¿Estás segura? ¿Qué hay de Andrés?». Sofía miró hacia donde el hombre conversaba animadamente con Javier sobre fútbol. «Es parte del motivo», confesó. «Nos conocimos en un curso que dio su editorial en Valencia. Él vive en Madrid. Ha venido expresamente para conocer a la familia. Me ha ofrecido un puesto en su departamento de traducción literaria». «¿Y lo has aceptado?» «Todavía no», respondió, jugando nerviosa con su pulsera. «Quería hablar primero con vosotros, especialmente contigo y con papá. No quiero que piense que le estoy abandonando otra vez». Entendí su preocupación. A pesar de nuestra reconciliación, algunas heridas todavía estaban sensibles. «Sofía, tienes derecho a seguir tu propio camino», le dije, tomando su mano. «Mamá querría que fueras feliz, y estoy segura de que papá también lo entenderá. Ya no es como antes, todos hemos crecido, todos hemos cambiado». «Es lo que me dijo Andrés», sonrió, «que una familia fuerte no es la que permanece junta físicamente, sino la que se apoya incluso en la distancia». «Es un hombre sabio», bromeé. «Creo que deberías darle una oportunidad tanto a él como a Madrid». Después del postre, mientras tomábamos café en la sala de estar, papá nos pidió atención para un breve discurso. «Quiero daros las gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó. «A mis 73 años puedo decir que soy un hombre afortunado. Tengo salud, tengo a Pilar a mi lado, tengo 4 hijos extraordinarios y pronto tendré 6 nietos maravillosos». «5», le corrigió Miguel con una sonrisa. «A menos que haya más sorpresas que no conocemos». «5 por ahora», respondió papá con un guiño. «Y uno adoptivo. Martín ya es prácticamente un adolescente. ¿No es así, campeón?». Martín, que ya tenía 11 años, se irguió orgulloso en su asiento. «Como decía», continuó papá, «me siento afortunado y también agradecido por vuestra paciencia conmigo, por vuestro perdón, por vuestra comprensión. No he sido el mejor padre, lo sé. He cometido errores, he sido terco y a veces injusto, pero vosotros me habéis enseñado que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para abrirse a nuevas formas de ver las cosas». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Pilar le apretó la mano en señal de apoyo. «Carmela estaría muy orgullosa de la familia en que os habéis convertido», añadió.
de los adultos que sois, de cómo habéis superado los obstáculos, de cómo os habéis mantenido unidos a pesar de todo, incluidos los obstáculos que yo mismo he puesto en vuestro camino. Papá, intervino Miguel con suavidad, no hace falta que... Sí, hijo, sí hace falta, le interrumpió papá. Necesito deciros esto, os quiero, a cada uno de vosotros tal como sois, con vuestras diferencias y vuestras similitudes. Y estoy orgulloso de ser vuestro padre. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Estas palabras, tan sencillas y tan poderosas, eran las que todos habíamos necesitado escuchar durante años. El hecho de que papá pudiera pronunciarlas ahora, sin vergüenza ni reservas, era quizás el mayor indicador de cuánto había cambiado. Y ahora, continuó papá cambiando a un tono más ligero, propongo un brindis por el futuro, por los bebés que vienen en camino, por los proyectos nuevos, por los amores que comienzan. Miró significativamente a Sofía y Andrés. Y por los que continúan. Esta vez su mirada se dirigió a Pilar. Levantamos nuestras copas, incluso Martín con su refresco, y brindamos por ese futuro que se abría ante nosotros, lleno de promesas y nuevos comienzos. Más tarde, cuando Javier y yo nos despedíamos, papá me abrazó con especial ternura. Elena, me susurró al oído, gracias por no rendirte con esta familia cuando todo parecía perdido. Eres más parecida a tu madre de lo que crees. Tienes su fortaleza, su capacidad para mantener unidos a todos incluso en los momentos difíciles. Sus palabras resonaron con lo que Sofía me había dicho el día de la boda. Quizás era cierto, quizás sí había heredado algo de mamá después de todo. En el camino de vuelta a casa, Javier conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana las calles de Valencia, la ciudad donde había crecido y donde ahora nuestro hijo o hija crecería también. ¿En qué piensas?, me preguntó finalmente. En cómo han cambiado las cosas, respondí. Hace un año estábamos todos divididos, heridos, incapaces de comunicarnos. Y ahora parece que hemos encontrado un nuevo equilibrio. Las familias son organismos vivos, comentó Javier. Crecen, se adaptan, evolucionan. A veces necesitan crisis para transformarse. Puse una mano sobre mi vientre, todavía plano, pensando en la nueva vida que crecía dentro de mí. Una vida que nacería en una familia transformada, más fuerte, más sincera, más capaz de expresar tanto el amor como el desacuerdo. Tengo miedo, confesé, de no ser una buena madre, de cometer los mismos errores, de no estar a la altura. Javier tomó mi mano sin apartar la vista de la carretera. Todos los padres tienen esos miedos, me aseguró, pero tú tienes algo que muchos no tienen. Has visto de primera mano cómo una familia puede sanar, cómo las personas pueden cambiar y crecer juntas. Esa es una lección valiosísima para transmitir a nuestro hijo. Tenía razón, por supuesto. Lo que habíamos vivido como familia en el último año no era solo una crisis superada, era un mapa para el futuro, una guía para navegar los inevitables conflictos y desafíos que vendrían. Esa noche, antes de dormir, envié un mensaje al grupo familiar que habíamos creado tras la reconciliación. Os quiero a todos. Gracias por ser la familia imperfecta y maravillosa que sois. Las respuestas no tardaron en llegar, cada una reflejando la personalidad de su remitente. Un emoji de corazón de papá, siempre parco en palabras. Un «y nosotros a ti», entusiasta de Miguel. Un GIF emotivo de Sofía. Un «igualmente es hermanita» de Carlos. Sonreí en la oscuridad, sintiendo esa conexión invisible pero poderosa que nos unía a través de la ciudad. Papá y Pilar en su ático de Benimaclet. Carlos y Lucía en su piso de Paterna, pronto en la casa familiar. Miguel y David en su apartamento del Carmen. Sofía en su estudio de Ruzafa, quizás soñando ya con Madrid. Distintos lugares, distintos caminos, pero una misma familia. Una familia que había aprendido, a través del dolor y la reconciliación, que los lazos que realmente importan son aquellos que elegimos fortalecer cada día, con paciencia, con honestidad y, sobre todo, con amor.